El Gran Fondo Valencia se consolida un año más como una de las grandes citas del ciclismo en nuestro país. En su 21ª edición, el evento vuelve a brillar reuniendo a más de 2.600 ciclistas de 24 países, reflejo de su creciente proyección internacional. Un encuentro que trasciende lo deportivo, convirtiendo la Marina de Valencia en un gran espacio de convivencia abierto a la ciudadanía. Durante toda la jornada, la Feria Expo, la recogida de dorsales y las diferentes actividades han acercado el ciclismo a todos los públicos, creando una experiencia completa más allá de la propia prueba. La presentación oficial, presentada por María José Berbegay y Rafa Mora y conducida por Javier Castellar y Pedro Delgado, contó con la participación de diversas iniciativas y representantes institucionales. Por el escenario pasaron actos como el solidario de la Fundación CRIS contra el cáncer, así como algunos de los principales alcaldes de los municipios por los que transcurre el recorrido, reforzando el carácter integrador y territorial del evento. Su recorrido, que conecta algunos de los enclaves más representativos de Valencia y Castellón, con paso hasta 28 municipios, ofrece una experiencia única que combina exigencia deportiva y un entorno privilegiado. Tras más de 2 décadas de trayectoria, el Gran Fondo continúa creciendo gracias al compromiso del Club Deportivo Podium, liderado por Javier Castellar, y al apoyo de instituciones y entidades que hacen posible su desarrollo. Los espacios de encuentro y networking, así como propuestas divulgativas y participativas, reforzaron el carácter social y abierto del evento, consolidándolo como un punto de encuentro para aficionados, profesionales e instituciones. A primera hora de la mañana, la Marina de Valencia volvía a convertirse en el gran epicentro del ciclismo. Bajo unas condiciones ideales para rodar, el ambiente estaba cargado de expectación en los instantes previos al tradicional corte de cinta, protagonizado, como ya es habitual, por el embajador de la prueba, el legendario Pedro Delgado. El pelotón, que arrancaba en 2 salidas junto al mar, dibujó una interminable serpiente de ciclistas que poco a poco se adentraba hacia el interior en busca de la Sierra Calderona, donde aguardaban los primeros desafíos de la jornada: Canteras y Oronet. En la distancia larga, el Alto de Segart volvía a ser decisivo. Un puerto icónico de la Comunidad Valenciana, con rampas de hasta el 21%, capaz de poner al límite la resistencia y la táctica de cada ciclista. El recorrido continuaba hacia el interior con ascensos como el Chirivilla, donde el esfuerzo se combinaba con la belleza del entorno natural, ofreciendo una experiencia deportiva y paisajística de primer nivel. A lo largo de todo el recorrido, los avituallamientos y el dispositivo logístico garantizaban el bienestar de los participantes en una prueba cuidada al detalle. Muy bien, animado, bueno, mucho ambiente, de verdad genial. Es disfrutar sufriendo, pero nos gusta, estamos donde queremos. Eso es, ya tenemos el primer puerto hecho, así que a por más. Vamos a por más, ¿no? Eso es. Sí, muy bien organizado y
y vale, me gusta la gente y el ambiente de esta carrera, muy bien. La carretera de Serra y el puerto de Oronete es bastante guapo, más duro de lo que parecía en el Pérez, Sí. Siempre es un poco más duro. Siempre rampas escondidas, Y los paisajes y el tiempo, por suerte, muy acompaña, chulo. no hace mucho calor y esperemos que respete la lluvia. En esta edición, el Gran Fondo reforzó su compromiso solidario con la venta de maillotts de ediciones anteriores, destinando parte de la recaudación a la investigación contra el cáncer infantil. Por ello, la marea blanca sobre el asfalto de la Sierra Calderona hizo recordar que los héroes este año no solo estaban en la carretera, sino también detrás de la carrera. Ya de regreso hacia la costa, los ciclistas afrontaban los últimos kilómetros entre la Huerta Valenciana antes de cruzar la línea de meta en La Marina, donde les esperaba el reconocimiento a su esfuerzo. Una llegada marcada por la emoción, la celebración y el compañerismo, con medallas, gastronomía y un ambiente que refleja el verdadero espíritu del Gran Fondo por Valencia. Bueno, espectacular. Teníamos mucho miedo por la lluvia, nos ha chispeado un poco, pero nada grave, hemos hecho la marcha fenomenal. Teníamos mucho miedo porque nunca habíamos hecho tantos kilómetros y estamos súper contentas. Bueno, el día muy bien, ambiente inmejorable, la subida a Chirivilla se hace larga, pero bueno, bien, avituallamientos perfectos y luego los últimos 40 en grupeta llaneando hasta aquí y ahora a comer. It's been brilliant. Great climbs, better descents, been superb. Absolutely brilliant. A mí la parte que más me ha gustado ha sido bajando el último puerto, unas vistas increíbles. Parecía que estuviésemos, yo no sé, increíble, sin palabras. Pues la verdad que me ha ido muy bien, pensaba que iba a ser más duro. Y mis compañeros me han dicho, tú guarda, guarda y tal. Y yo estaba esperando el 22% y no lo he visto. Yo solo he visto el 19%. Y nada, muy bien, la verdad que muy bien. Esto era lo que más me preocupaba y luego ya pues a disfrutar. Y ha hecho muy buen día, las carreteras muy bien la organización, en los avituallamientos de maravilla y la gente muy maja, muy bien, muy a gusto. Bueno, a la marcha me he visto muy bien. Fíjate que me han dado una medalla y todo, así que francamente bien. Ha hecho un día sensacional, lo que más me ha gustado, porque teníamos miedo que nos fuésemos a mojar y que va ni una gota. El puerto de Chirivilla, el puerto me parece precioso para la vertiente que lo hemos subido. Es que es muy bonito y tampoco tiene grandes rampas. Tiene ese puntito de exigencia física y de disfrute paisajístico. Para mí es el punto que más me gusta de la marcha.
Más que una prueba deportiva, una experiencia que une deporte, territorio y solidaridad junto a una organización que garantiza seguridad, calidad y un ambiente excepcional. Un gran fondo, salir de Valencia y llegar a Valencia fácil no es. Con las órdenes en las que hemos cumplido a rajatabla, hemos conseguido el éxito, la satisfacción de toda la gente que ha conseguido darme la enhorabuena. Me puedo sentir súper orgulloso, además por tres cosas. Primero, porque todos los que han venido de todos los países, más de todas las regiones, se sienten valencianos. Y luego lo que me dicen, gracias Javier por ser solidario. Yo digo, no, gracias a vosotros por ser solidarios, por venir y por sentirse valenciano una vez más, aunque sean de cualquier parte del mundo. Me vuelvo a repetir, a la Guardia Civil, Protección Civil, voluntarios, todos los pueblos, a mis amigos que han querido apostar porque este gran fondo se lleve a buen fin, gracias a ellos es posible. La unión hace la fuerza. Estamos en la mejor ciudad del mundo. Así que me vuelvo a repetir, gracias. Nos vemos al año que viene. Gran Fondo Valencia, un referente del ciclismo, una experiencia que sigue haciendo historia.